tardes Chihuahua, buenas tardes Colombia, buenas tardes Puerto Rico, buenas tardes Estados Unidos, buenos días Los Ángeles y buenos días España y bienvenido a otro episodio de Entre Amigos con Maya Resto. Hoy tendremos de invitado nuevamente al doctor Horcasitas. El doctor Horcasitas es doctor en psicoterapia y también en hipnoterapia y nos va a acompañar hoy para hablar sobre el trastorno obsesivo compulsivo. Así que estamos esperando que el doctor llegue al foro, así que mientras tanto vamos a saludar. Tengo por aquí a Laura, tengo por aquí a Ruth, saludos, corazón de melón. Vamos a ver. Saludos a todos. Espero que todos estén bien. Y aquí estoy esperando a mi invitado a que entre al en vivo. Él es nuevo en esto de Instagram. Así que voy a ver y voy a estar asegurándome de que saludos a Gladys y Beth, no te me retires. Vamos a estar hoy hablando sobre el trastorno obsesivo compulsivo. Saludos y gracias por estar a todos los que se han unido. Estoy tratando de saludarlos a todos, pero no me deja. Bueno, ahí vengo, regreso en un instante. Muchas gracias por esperar y muchas gracias por estar aquí en el día de hoy para el programa que va a estar muy interesante, ya que vamos a estar hablando sobre el trastorno obsesivo compulsivo. Un trastorno que sufren más personas de lo que pensamos. Vamos a ver. Ok, vamos a esperar, que estoy esperando al doctor Horcasitas. Como dije anteriormente, el último episodio de Entre Amigos con Maya Resto lo hicimos desde la página de Facebook y estuvimos hablando sobre la importancia de la salud mental. Y entonces nos pidieron una segunda parte y realmente es que Entre Amigos con Maya Resto se va a dedicar a los temas que pues sean relacionados con la salud mental. Ya tenemos a nuestro invitado del día de hoy por aquí. Nos va a estar acompañando, ya se está conectando. Hola, doctor. Aquí sí pudimos conectarnos, ¿ah? Logramos. Nada más llevamos una hora intentándolo. La verdad, no para esto de la tecnología, como que no. No, pero ahí la llevamos, doctor, ahí la llevamos. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios, todo bien. Y ¿Cómo? trabajando en unas conferencias hace rato y ahora aquí con usted con mucho gusto. Y yo, pues, ¿qué le puedo decir? Muy agradecida de tenerlo en Entre Amigos con Maya Resto nuevamente. Es que como yo estaba explicando anteriormente, pues ya el programa se va a dedicar fijamente a este tema de salud mental o cualquier otro tipo de salud físico también, cualquier otro problema social que también pertenezco a la comunidad LGBTIQ y temas de esa índole. Y es un gusto tenerlo hoy, en el día de hoy, nuevamente, para que podamos compartir y hablar sobre este tema tan importante como es el tema de la salud mental. Y hoy pues se me ocurrió el tema del trastorno obsesivo compulsivo, Ok, ya que es un trastorno muy interesante en el sentido de que yo tengo una pregunta para hacerle. ¿Qué es el trastorno obsesivo compulsivo? ¿qué Trastorno es? obsesivo compulsivo, sí. Bueno, es un trastorno psicopatológico, obviamente. Es un Ujú. trastorno en el cual yo siempre he creído, Maya, que los rasgos obsesivos como rasgo es el mejor rasgo de personalidad porque son personas puntuales, pues, personas ordenadas, personas limpias, Ujú. pero es los que más generan ansiedad. ¿Por qué? Porque muchas veces esa necesidad de control de las cosas se sale de sus manos. O sea, si alguien viene y pues, ve mi escritorio, y es un proceso donde tengo papeles y tengo expedientes y tengo. Yo conozco dos que tres que si va ahí en 5 minutos le pones oficina, pero olvídate, Exacto. súper organizada, pero súper rápido. Y no le enseño la cajuela de mi carro, que es mi segunda oficina, mi carro. Tengo papeles, exámenes, trabajos de alumnos, etcétera. Y lo veo un obsesivo. Y precisamente me estaba acordando de una exalumna mía que era obsesiva.
Entonces, oiga, profe, que mi trabajo, sí, acompáñame, vamos al carro, ahí lo tengo. Y abría la cajuela y entraba así, empezaba a sentirse muy ansiosa, porque Sí, es un sí. relajo la cajuela de mi carro. Si voy a salir de viaje en mi carro, tengo que sacar muchísimas cosas para poder echar las maletas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En este trastorno debemos aclarar que la cuestión obsesiva son la ideación, es Ujú, el pensamiento, y lo compulsivo es la repetición de los actos, ¿sí? Por ejemplo, exactamente. una persona obsesiva, compulsiva, se lava las manos frecuentemente, entonces se lava las manos porque cree que se va a infectar, y Aceptar el usted, acto, muy sucias. exacto, esa es la idea, y el acto compulsivo es estarse lavando las manos constantemente. Entonces, es uno de los trastornos que sí se presenta con mucha frecuencia y que tiene mucho que ver con las cogniciones, es decir, las ideaciones que tiene la persona con esos pensamientos, esos esquemas de pensamiento que lo llevan a hacer esa repetición de actos para evitar la ansiedad. Y yo le pregunto, doctor Casitas, ¿se nace con este trastorno, se hereda o Mire, viene a causa de trauma regularmente puede ser es por cuestiones de traumas, son aspectos psicológicos. Ya, psicológico? No es sí, patológico, o sea, no es un trastorno de algún desbalance en el cerebro. sí, sí tiene que ver con la neurotransmisión, tiene que ver con la Sí. actividad o el funcionamiento cerebral, neurológico, por eso muchas veces se da ese medicamento, pero regularmente son por experiencias que vamos viviendo, de acuerdo a la teoría psicoanalítica, en la Ujú, fase anal, tenemos las fases del desarrollo psicosexual que son oral, anal, genital, fálica, genital. Entonces, en la ujú. fase anal, que es cuando el individuo empieza a tener el control del esfínter para hacer pipí y popó, Correcto. ¿sí? Entonces, a veces el cómo se lleva a cabo ese proceso puede generar una fijación en esa etapa y por lo tanto se va a dar ese rasgo. Debemos hacer una diferencia entre lo que es el rasgo y el trastorno. Rasgos es la parte, son los rasgos de la personalidad que todos tenemos, Ujú, correcto. que, que de acuerdo también a Freud, es la neurosis, que ahora se les llama trastornos, antes se le llamaba neurosis obsesivo-compulsiva, neurosis depresiva, etcétera, ahora se le cambia, Al ya trastorno. de años atrás se cambió a trastorno. Entonces, esto se va generando por las mismas experiencias que vamos teniendo desde la infancia, ¿sí? Principalmente en esta etapa del desarrollo psicosexual y de alguna manera también las experiencias que vamos viviendo en nuestro desarrollo que nos llevan a ser obsesivos. Lo voy a platicar la experiencia de una paciente que yo tenía ya hace algún tiempo. Era una paciente que estaba diagnosticada con una fobia. Ella le tenía fobia al sol. Al sol. Al Wow. sol. Y Es cuando un llegó problema conmigo, grande. imagínese, cuando llegó conmigo, empiezo yo a valorarla. Ella ya había estado en un tratamiento antes, pero no le funcionaba, no le ayudó. Entonces llega conmigo y yo empiezo a esa fobia al sol era por su trastorno obsesivo. ¿Qué es lo que sucedía con esta señora? Ella siempre, antes de que su esposo se despertara y por supuesto antes de salir a la calle, ella tenía Ujú. que estar perfectamente arreglada, bañada, peinada, maquillada, vestida, etcétera, ¿sí? Porque ella no permitía que se le vieran, vamos a decir, en fachas, ¿sí? Porque Ujú, era una cuestión obsesiva. Entonces, correcto. ella está en un tratamiento dermatológico en la piel de la cara y le genera una adicción, le provocan un problema con lo que se inyectan las mujeres, que no es Botox, es, Silicón. mm, no,
Ay, ahorita me acuerdo. Entonces eso le Botox, generaba, no, no es el Botox. no es el Botox. Eh, Eso le generaba a ella un ardor muy fuerte en la cara con la luz, con el Oh, sol, el sudor, ok. el calor, etcétera. Entonces ella no podía, el dermatólogo le dijo, no, pues deje de maquillarse. Entonces para ella era algo, o sea, Mm. tremendo el no maquillarse y salir a la calle. Así es que ya se imaginará el polarizado que tenía en su carro, ese polarizado completamente Todo oscuro, como si fuera la verdad. Me imagino que siempre usaría lentes lentes, oscuros. paqueta, etcétera. Pero Wow. por la idea de que la vieran sin maquillaje. Cuando ella era Mm, niña, la mandaban a sí, la escuela perfectamente peinada y vestida y tenía que regresar así, no podía llegar a la casa con un cabello así mal acomodado porque oh, ok. mi papá la regañaba, etcétera. No es más, con decirle que cuando estaba chiquita, ella, en la silla donde la sentaban para comer, ponían los papás periódicos alrededor para que Se considera un tipo de abuso, ¿verdad, doctor? puede ser, lo que pasa es O que sea, era o la sea, idea, los cuando digo un papás, tipo de abuso, me refiero que hay ciertas conductas, pensamos que abuso nada más es abuso sexual o abuso no, 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 psicológico, pero hay un definitivamente, sinnúmero de maneras de abusar a sus hijos sin, tal vez sin la persona hasta tener conciencia de que está cometiendo un sus abuso. papás, Sí, sus papás increíble, ¿no? eran obsesivos compulsivos. Correcto. Tenían una tienda de abarrotes y el Ujú, papá lavaba todas las papas, ya ves la papa cómo llega con tierra, correcto. lavaba toda la papa antes de ponerla en el stand. Y situaciones como esas, de conductas de los padres, entonces ella fue adquiriendo ese problema de obsesivo. Interesante. Entonces Y tiene que ver la historia. entonces ella como que lo aprendió de sus padres. Es conducta aprendida, como dicen. Entonces, Wow. esa obsesión que tenía ella por siempre salir a la calle maquillada y perfectamente arreglada, Ujú. hubo ahí como un aspecto de cambios hacia el sol, ¿sí? Donde ella rechazaba o ella tenía fobia al sol, pero no era fobia al sol. Pero cuando yo encontré en ella que era un trastorno obsesivo, empecé a trabajar la ideación, empecé a trabajar el trastorno obsesivo y la di de alta, ¿sabe cuándo? El día Bueno, que yo le pedí que fuera a mi consulta en pantalonera, así en fachas y sin maquillar y que no tuviera nada de ansiedad, ansiedad. ansiedad. Entonces llegó la señora así, podemos decir, en fachas y con la ansiedad perfectamente controlada. Entonces ahí dije, no, pues ya, nada de alta. Entonces, sí se pudo trabajar, qué bien, para que la gente entienda que estas cosas sí se pueden trabajar, que no hay que vivir porque yo estoy de acuerdo con usted, doctor, cuando usted dice que estas personas que sufren de este trastorno de compulsividad son tan organizadas, son tan perfectas, uno entra a sus casas y es como entrar a una tienda por departamento donde tienen todo tan bonito, cuando uno va a la mueblería y están todos muebles bien acomodaditos y bien limpiecitos todo, lo cual es algo digno porque la limpieza es algo Sí, pues, sí, son personas esencial. muy Pero exigentes. aquí el problema es cuando la compulsividad de que todo tiene que estar de una manera en particular, porque yo conocí a una persona donde, digo, conozco a varias, pero en esta en particular las cosas tenían que estar en una manera que si se las movía, se daba cuenta y pasaba por el lado, movía y volvía a poner en la posición que pensaba esa persona que es correcta y seguía caminando y no decía nada. Y era Ah, algo bien curioso. imagínese, Este, por ejemplo, aquí si ve pues, todos mis cuadros, ¿no? sí, correcto. Y que llegue un Todo obsesivo y que vea un cuadro así inclinado. inclinado. Ay, he tenido pacientes que sí se paran y lo Pues yo acomodan. tengo un poquito de problema con eso, le diré, le confieso. Me confieso que yo creo que yo tengo un granito porque yo veo un cuadro que está y hasta que no me levanto y lo arreglo, pues no estoy como que me entra un poco de ansiedad, no sé por qué, no debería ser. De hecho, lo he trabajado.
he visto a veces un cuadro virado y lo que hago es que trato de ignorarlo y dejarlo pues está así, no va a pasar nada, no se va a caer, no, Exacto. es Ahí lo que uno tiene que trabajar. es También modificar tenía el yo el pensamiento. problema de que cuando me iba en la noche a dormir, cerraba la puerta y volví la abría, la habré cerrado bien y la volví a cerrar. Y una vez me agarré haciéndolo 5 veces y dije, espérate, ¿qué te pasa? Si sabes que está cerrado, ya lo comprobaste, ¿por qué lo sigues haciendo? Entonces yo misma me fui corrigiendo ese problema, también me pasaba con la estufa y con ciertas cosas, pero no llegó a un grado de convertirse en un trastorno, porque no lo permití, porque me di cuenta de que qué estoy Exactamente. haciendo. Ahí son los aspectos que mencionaba de lo que es un rasgo. Otro paciente que recuerdo también era abogado, un abogado muy conocido acá. Tardaba 5 horas desde que se levantaba hasta que salía de su casa, o sea, en bañarse, etcétera. Se tenía que bañar 5 horas. de arriba hacia abajo, ¿sí? Y si por alguna razón se estaba, no sé, enjabonando la pierna y le caía jabón en el pecho, tenía que repetir todo el proceso otra vez. Wow, qué interesante, ¿no? Son casos muy interesantes en donde vemos cómo la parte cognitiva, los esquemas de pensamiento, nos llevan a ese tipo de conductas, ¿no? Entonces ahí es el control. Y podría pasar también al revés, que en vez de ser tan organizado, sea muy desorganizado. O Sí, eso es otro problema, o otra compulsividad. puede ser que sea muy organizado en unas cosas y desorganizado en otras. Entonces se llaman O, conductas contrafóbicas. ¿Perdón? Conductas contrafóbicas, Contrafóbicas, ok. ¿sí? Entonces, porque yo he visto a personas que sí, que son organizadas en unas cosas, pero en otras cosas son Sí, por ejemplo, el closet, perfectamente organizada la ropa. ujú, El por cajón, colores y todo, por colores, manga, o sea, larga, manga corta. exacto. Y los Ujú. cajones es un relajo. A veces son Sí, de yo alguna conozco a manera alguien así. tan Yo conozco a alguien perfectamente así. Que la ropa, en los ganchos, muy organizadita, y en los cajones, no se sabe ni la hora que es. sí, Pero pero ni modo. fíjese, yo por ejemplo, yo puedo abrir un cajón, estoy buscando un papel o cualquier cosa, y sin ver yo sé que está en la esquina del lado derecho, ahí está. Así Ajá, todas las exacto. dejo en el mismo lugar. Mis llaves de la casa, del carro, del consultorio, siempre están en el mismo lugar. Si alguien llega y las cambia, Ahí que está el voy a problema. buscar para encontrarlas, no las voy a encontrar. Entonces No, pues no. siempre deben estar en el mismo lugar, siempre. Entonces son Sí. conductas obsesivas, conductas compulsivas, que llegan a ser un rasgo más no un trastorno. Exacto, porque eso yo lo veo como algo, por ejemplo, a mí me funciona también muy bien eso de tener siempre mis cosas en un mismo lugar, porque de otra manera mi mente no se va a acordar dónde las puse. Exactamente. Eso me empezó a pasar más o menos desde los 30 y pico de años, donde yo iba al carro, sin mentirle, 5 veces para ir a trabajar. Ay, se me quedaron, porque yo fumaba antes. Ay, se me olvidaron los cigarros, y ahí voy por los cigarros. Y entro el carro. Ay, se me olvidó la identificación. Ay, espérate, se me olvidó la cartera. Era una cosa increíble, era horrible. Entonces tuve yo que empezar a trabajar con eso y empezar a organizar la manera en donde yo ponía las cosas para que así, porque eso, ¿a qué conlleva eso? Que pues llegaba tarde y me Aquí hay un causaba una mensaje. serie de problemas. Sí, aquí hay un mensaje, dice, pero ¿qué tiene de malo ser organizado? No, es Oh, excelente, no. no tiene nada malo. Lo que sí digo, por Nada. ejemplo, cuando tenemos esos rasgos obsesivos, como personalidad, para mí es de las mejores, Para porque mí son también. eficientes, organizadas, limpias, puntuales. Entonces, eso es buenísimo. Eso es Entonces, el excelente. problema es cuando llega Sí, al trastorno. Entonces, sí, sí. el trastorno ya genera la ansiedad, ya genera, o sea, como usted decía, ve un cuadro chueco y bueno, pues no es mi cuadro y punto, y no pasa nada, pero hay personas que empiezan a sentir ansiedad. Ansiedad porque quiere arreglar el cuadro. Y aquí a la persona que
te pregunta qué tiene de malo, no tiene absolutamente nada de malo. Ser No, organizado, nada de malo, absolutamente. Al contrario, es una cualidad. Ser una persona organizada no es lo mismo que ser una persona obsesivamente o sea, de tener el trastorno. Son dos cosas sí, diferentes, Ivy. Janet, Así que si eres organizada y tienes tu casa bien bonita, te felicito. Eso es una cualidad muy bonita y muy digna, de hecho. Ir a una sí, casa donde uno lo reciban a uno, en una casa súper limpia, recogida, todo bien puestecito, pues uno se siente, olvídase, súper bien el ambiente. No claro. se carga el ambiente de algo negativo. Puede ser que un día no limpie la casa y no Ese, pasa nada, ujú, ¿sí? Al día siguiente lo hace. Entonces, exactamente. muchas veces el obsesivo compulsivo no puede. No O sea, puede, no puede. Tiene que hacerlo en el momento. exacto. Entonces es a veces es imposibilidad de la persona de tener el control sobre ese comportamiento, ¿no? Entonces es cuando ya se convierte en un trastorno. O sea, me pasa mucho con las amas de casa en consulta. Es que no puedo dejar un día sin limpiar, digo, no pasa nada. A ver, empezamos a trabajar con la cognición, ¿sí? Exactamente. Esta semana un día no va a limpiar y va a venir usted y me va a platicar qué fue lo que sucedió porque un día no limpió. Ok. Entonces ahí estamos trabajando con la evidencia, no, pues no pasó nada. Alguien la criticó, alguien le dijo algo, no, nada. Entonces puede ser, pero una cosa es, ok, un día no limpio, pero y otra es una semana no limpio, ¿no? Exactamente. Una cosa es un día no limpiar, otra cosa es dejar que la casa se deje caer encima, que ya ese es otro problema aparte. Porque también están los coleccionistas de basura, de Los cuanta cosa acumuladores, hay. sí, los ¿Los qué? acumuladores tienen trastorno obsesivo. Exacto. Esa es otra obsesión también, ¿no? O sea, perdón, compulsión. ¿Cómo que dije? Obsesión, ¿no? Obsesivo compulsivo, o sea, y guardan Exacto. cosas E porque, igualmente cae en la misma categoría entonces. sí, Pero sería lo contrario, entonces yo prefiero al organizado que al que acumula, si vamos a escoger. Y miren, no es causa de risa, no me vayan a malinterpretar, es que es algo que a mí me llama mucho la atención, este trastorno, porque este, yo trabajé, no voy a decir dónde, en una compañía donde tenía un compañero, él llegaba, era un centro de llamadas, pero yo he trabajado en muchos centros de llamadas, así que no van a saber cuál. Él llegaba, tenía que primero limpiar todo su escritorio, lo cual yo también lo hacía, yo siempre también pasaba mi pañito por el escritorio, ya que eran escritorios compartidos y uno pues por higiene. Pero él era una cosa exagerada, él lo limpiaba demasiado como si nunca se hubiese limpiado, o sea que eso conlleva que él tenía que llegar una hora antes a su trabajo. Luego, antes de él lavarse las manos, que lo veíamos en la cafetería, él sacaba papel, toalla, lo ponía en una manera, o sea, él tenía como un ritual, para que me entiendan. Para este, nada más, cuando uno abre la pluma, ¿no? La llave, sale el agua, agarras el jabón, te lavas las manos, agarraste el papel y seguiste. Él no. Él si tenía un son, ritual que le tomaba fácilmente de lavarse las manos 5 minutos. si son, tienen conducta ritualistas, que le Es como llamamos. un ritual, Sí, exactamente. para comer, para acostarse a dormir, o sea, tienen diferentes rituales según la situación. Entonces eso tiene que ver mucho, por ejemplo, con la cuestión de la ansiedad. O sea, Ujú. vivir sin ansiedad. Cuando nosotros trabajamos la ansiedad, es muy importante determinar cuáles son los factores, las causas que están generando ¿Cuál la es la ansiedad. raíz del problema que le causa a uno la ansiedad? La depresión genera ansiedad, trastorno obsesivo genera ansiedad, o sea, las fobias generan ansiedad, entonces, De hecho, él no te estrechaba la mano, él no te saludaba de mano, él te saludaba de puño, él tenía lo que yo me imagino, no soy psicólogo, pero me imagino que él tenía trastorno de germofobia, se llama, sí, puede ser. fobia a los gérmenes, no sé. Puede haber un sinnúmero de causas por la cual él se lavaba tanto las manos, porque y no se le podía mucho acercar a la gente. Y quiero sacar esto
O sea, que este tema de este muchacho como ejemplo, porque pasa mucho que estamos en los trabajos, porque uno de los objetivos de este programa es que nos podamos entender más en la sociedad, de que habemos personas que podemos tener algún tipo de trastorno y no por eso debemos de ser tratados diferentes, ¿sí? Claro. Entonces solemos hablar mucho a espaldas, ¿verdad? Me incluyo por ser el amable, ¿verdad? No, no solo yo incluirme en eso, pero suelo ver personas donde dicen, no, mira que como se limpia, a criticar sin saber lo que puede estar pasando. Y debemos de entender que hay personas que tienen unas condiciones, que tienen unos trastornos, que están pasando por unos momentos que solamente ellos saben porque ellos están en su propia piel y solamente ellos lo sufren. Y entonces lo que estamos alrededor no contribuimos si nos quedamos mirando o si estamos haciendo comentarios fuera de lugar, porque podemos hacer bullying hasta en los trabajos, que el bullying es un tema que tengo pendiente también. Claro. Este, y debemos de tener más empatía con esas personas. Sí, sí, es entender qué es lo que ellos ¿Qué, están qué viviendo. recomendaría usted si uno tiene un compañero de trabajo que tiene un problema que es notorio, ¿no? Como este muchacho en particular. Bueno, yo lo primero que le diría es, recomienden que vaya a atención psicológica. Sí, Dos, con las demás personas, como decía usted, tener más empatía, más ser más empatía. comprensivos con estas personas, respetar esa parte de esa persona y no generarle más ansiedad, ¿no? Es algo que no lo pueden controlar tan fácilmente. Sí, Entonces, es pues, algo que no está en ellos. Es como los niños hiperactivos, que llamamos niños hiperactivos. No sé si eso está bien catalogado, pero que son niños muy activos, por decirlo así, y hay que tenerles paciencia a esos niños, pues de igual manera hay que tenerles paciencia a esos seres humanos que pues desarrollan unos trastornos y están, sabe Dios, pasando por qué problemas, porque cada cabeza es un mundo, igual que cada familia es un mundo aparte. Y entonces tenemos que tener un poquito más de empatía, de eso se trata, de que podamos vivir en un mundo con más entendimiento de lo que está pasando a nuestro alrededor. Correcto. sí, aquí estoy viendo otra pregunta. No A alcanzo a mí no me ver. están saliendo las preguntas acá porque a usted, a mí no. Sí. Déjeme ver. Es que no ¿Tú me puedes leer la pregunta? No alcanzo a ver la pregunta. ¿Usted alcanza a ver la pregunta? Es que, a ver, dice ahí responder a Mystic. Ok, si me pudieran enviar la pregunta por donde dice el símbolo de interrogación, le presionan ahí y ahí sí sale la pregunta clarita. Pero si lo ponen en los comentarios, no me sale la pregunta bien. Eh, ok, dice. Ay, Dios, acá mi hija me está diciendo que yo soy obsesiva compulsiva, pero yo digo que todo tiene su lugar. Acá estamos viendo el programa y hay tremendo debate. Ah, ok, me está diciendo Ivy. Saludos Sí, a Ivy y a todos los que se han conectado. Que, recuerden que una cosa es el rasgo ay, y otra Ivy, cosa siempre. una cosa es el rasgo y otra el trastorno. Eso hay que Correcto. diferenciar. Hay que saber identificar eso, o sea, si a ti el desorden te causa una ansiedad donde tienes que hacerlo en el momento y no puedes esperar al menos un día, entonces yo creo que ya es como una señal, ¿no, doctor? Yo creo que tiene mucho que ver con el nivel de ansiedad que genere eso. Sí, Sí, acuérdese que en el programa pasado yo hablaba de lo que es la ansiedad sana y la ansiedad insana. exactamente, Entonces, correcto. ok, si veo mucho desorden y yo que sé que lo voy a hacer, y necesito Ujú. ordenar, pero no me voy a paralizar por el desorden, ¿sí me explico? Sí, exactamente. Ahorita lo que comentaba, Y, y, y por lo eso que es tan importante cuando estamos criando, cuando tenemos niños, que es un tema muy delicado, de hecho es un tema que quiero tratar en un futuro también, así que siga tomando nota. Entonces, y es porque los niños, la niñez es la base del ser humano, es el fundamento. O sea, desde que nacemos, ¿hasta qué edad es que nuestro cerebro se está desarrollando? Más o menos hasta los 11 12 años.
años más o menos. 11 años más o menos. Entonces, ahí es donde estamos a 12. 12. Ok, 12 años. Entonces, desde que nacemos hasta esos 12 años, todo lo que pasa en nuestro entorno, lo absorbemos más, lo podemos Tener impacto. internalizar. Y entonces ahí, por eso es tan importante cómo tratamos a los niños, cómo los consideramos, cómo actuamos en frente a ellos, porque pues aprenden nuestras conductas. María, yo siempre he dicho, una buena niñez, o sea, con bases sólidas en la niñez, va a dar una adolescencia menos conflictiva y por lo tanto una mejor adultez. Entonces, Exactamente. la infancia tiene mucho que ver. Y yo veo pacientes donde el problema lo tienen desde niños, ¿sí? Entonces, Correcto. un adulto de 30 y tantos años, 40 años o más, que trae un problema desde la infancia. Entonces estamos hablando que trae un conflicto de 20, 30 años, ¿no? Que no se ha resuelto. Entonces, obviamente es más difícil. Entonces, entre más temprano se intervenga, es mejor. Eso era lo que me robó el pensamiento. Le iba a comentar. Entonces, si vemos que nuestros niños, por ejemplo, si tenemos un hijo que pasó por un accidente, digamos, que vemos que eso, pues uno como padre conoce a sus hijos, ¿no? Y ve que hay un cambio en ese niño, uno debe de esperar a ver si hay algún cambio que le haya afectado o uno debe de llevarlo inmediatamente a una No, evaluación psicológica. mire, lo ideal es que se atienda inmediatamente. Eso es lo ideal. Inmediatamente. Pero Ujú, va a depender del evento, qué tan significativo, qué tan traumático fue, que puede llegar a superarlo por sí mismo. ujú. Y Correcto. ahí se requieren atención. Entonces, aquí, pues vamos a esperarnos un año a ver cómo reacciona en un año. Pues a lo Ujú. mejor en ese año se incrementó o Se se incrementa el problema. O sea más, que es mejor decir, vamos a llevarte a una evaluación donde un psicólogo, eso es lo ¿verdad? Que ideal. no tenemos que llevarlo de inmediatamente a un psiquiatra, simplemente vamos a llevarte a una evaluación a un psicólogo y es importante también chequear bien la cédula de los psicólogos y todo, ver que estén en Claro. orden porque hay psicólogos, ¿verdad, doctor? Y entonces llevarlo para que le hagan una evaluación a ese niño y de ahí se determina, ya el doctor dirá, el psicólogo dirá, bueno, yo creo que es recomendable que lo tratemos, que le demos 2 secciones, 3 secciones de terapia, a lo mejor con eso se resuelve el problema, A o veces, a veces una orientación a los padres de cómo tratar ese problema, ¿no? De cómo, también es una orientación a los padres, porque también los niños no vienen con instrucciones de cómo criarlos, y entonces cómo lidiar con ellos, y entonces todos también tienen diferente personalidad. claro, exactamente. Entonces, eso muchas veces, el ir con el psicólogo, ya cuando el problema ya está más fuerte, ya evolucionó el problema con los años, etcétera, pues obviamente se dificulta. Entonces, de más temprano podamos atender es mucho mejor. Exactamente. Sí, igual, por ejemplo, con una depresión, he atendido pacientes que han vivido 20 o más años con depresión, pues es mucho más Pero eso difícil yo creo que tiene solucionar mucho que que ver con este tabú de que no nos queremos atender la salud mental, lo que hablábamos, creo que fue la semana pasada o la semana antipasada, que hablábamos de esto, de estos tabúes donde decimos vamos a un psiquiatra o a un psicólogo y te tildan ya de que eres un loco. no, no, acuérdese que yo comentaba, en el Seguro Social debería haber más psicólogos que médicos, porque Correcto, es muchos correcto. de las enfermedades son psicosomáticas, Exactamente, muchas. exactamente. Y yo diría que la gran mayoría empiezan por lo psicológico y pues se convierten en algo fisiológico. Y Sí, entonces, los estragos de la ansiedad, del estrés, son estragos físicos muy significativos, que si se sí. atienden a tiempo, se debe evitar todo esto. Yo siempre, por eso siempre en mi programa, siempre digo, lo más importante es ir a un profesional de la salud mental. Cuando tienes Claro. esos síntomas de ansiedad, si ves que tú estás te cayendo en una depresión donde te estás quedando acostado y no te estás bañando, no te estás queriendo arreglar, algo está cambiando en ti, uno se conoce, uno debe decir, espérate, vamos a buscar ayuda,
vaya a un psicólogo, a un psiquiatra, no pasa nada, es una especialidad, para mí, y lo sigo y lo seguiré diciendo, es la medicina que más, o sea, es la más importante, la salud mental, pues, Sí, en mi claro, opinión, claro. sin salud mental no tenemos nada, ¿no? Sino la mente es lo que lo controlamos todo, nuestras emociones, La mente nuestra es muy poderosa, ¿eh? Y cuando lo usamos bien, nos ayuda mucho. nos ayuda mucho, sí, seguro que sí. Ir al psicólogo olvídate, es deshogar toda esta caja de problemas y organizarlas y algunas botarlas, salir de ellas. Yo, o sea, bromeo mucho, es ir a psicoterapia para ir a conocer y poder trabajar con nuestros demonios. Con nuestros demonios, sí. De hecho, es muy cierto. Es cómo lidiar con nuestros chamucos, ¿no? Que traemos de experiencias que hemos vivido durante toda nuestra vida. Por eso no todos reaccionamos de la misma manera a un mismo evento. Y hay Sí, personas con una mayor capacidad de adaptación. Precisamente antes de entrar al en vivo, estaba en un coloquio que hicieron la semana de Escuela de Psicología acá en Ciudad ujú, Juárez, Escuela Superior de Psicología, Ciudad Juárez, y estaban hablando, ese coloquio trata sobre lo que es la psicología industrial. Entonces hablaban las personas de cómo ha generado la pandemia los cambios en el trabajo, ¿no? El home office y todas esas cosas. sí, Entonces, yo comentaba que aquí lo importante es la capacidad de adaptación de la persona. Hay personas que todavía no nos hemos adaptado lo suficiente a este tipo por ejemplo, de conferencias, de consultas, de eventos que tenemos que hacer con vía electrónica. pues Entonces, sí. a nosotros los viejitos, pues podernos adaptar a cómo manejar estos aparatos y cómo Así es. podernos adaptar a esta nueva, que le llaman nueva normalidad. Normalidad. Entonces, la capacidad de adaptación es muy importante y esa capacidad de adaptación se va adquiriendo con el desarrollo. O sea, porque yo sí me puedo adaptar más fácil. Por ejemplo, un ejemplo, y yo regularmente trato de poner ejemplos en mí para que sean reales. Lo que Sí. estábamos ahorita viendo de cómo conectarnos, que oiga, es que yo sí la escucho y la veo muy bien. Sí, ya estamos haciendo el ensayo. Y luego que me dijo, no, pues agregue en Instagram, pues qué es eso y Pero cómo lo le hago. hicimos, pero lo logramos. Usted me guió y entonces Ajá. ya, si compro otro teléfono, pues voy a poder instalar Instagram sin ningún problema porque ya sé Ujú. cómo. ¿Sí? Exactamente. Es que la Entonces, vida, el día al día es un aprendizaje. A mí me encanta aprender, me fascina aprender cosas nuevas y no me da vergüenza preguntar nada. O sea, Ruth es no, si testigo de eso, de que ella me dice, pero ¿por qué preguntas tanto? Y yo, bueno, pues que si no pregunto no aprendo. no hubiera tenido yo esa capacidad de adaptación, le hubiera dicho, ¿sabes qué? No, pues mejor otro día, ahí nos vemos, adiós y ya. Exactamente, exactamente. Buscarle la forma, tranquilizarse, aunque le causa a uno un poquito de ansiedad a la hora, esto, Claro, lo otro, le decía aquí. De hecho, antes de conectarme aquí en Instagram, lo que hice fue que me conecté allá y dije, no, cambiamos de lugar, pues síganos acá en el Instagram. Y pues aquí estamos. Esto de estos trastornos que se nos desarrollan pues con el paso del tiempo, ¿no? Con nuestra pues todo comienza, yo digo que todo comienza en la niñez, por eso la niñez es la base de todo y es el enfoque que le quiero dar a los programas que hagamos porque no, estoy bien preocupada por la niñez siempre porque son bien vulnerables los niños. Tenemos que estar pendientes a las conductas, a con quién dejamos a nuestros niños a cargo porque a veces tenemos un familiar en la familia donde lo queremos muchísimo porque es familiar, pero no sabemos que tiene unas mañas que no son buenas y que pueden hacerle mucho daño a sus hijos. Y es bien importante para mí, en mi entender, hoy día, ya dejando de tanto tapujo y decirle a los niños cómo son las cosas. O sea, no permitas que te hagan esto, no permitas que pase esto, si pasa esto, dímelo inmediatamente.
crear ese vínculo de padre a hijo y de madre a hijo, claro. y que haya una buena comunicación y sobre todo los padres estén bien pendientes. Y sobre todo si viene un niño y le dice algo o un adolescente, o digamos ya un adolescente dice, mira, hace 5 años me pasó esto. Ah, pero ¿por qué no lo dijiste hace 5 años atrás? Creo que lo mencionamos la vez pasada. Es que no podemos estar cuestionándole a un niño o a un adolescente o a un adulto inclusive, si está diciendo esa persona que esa persona fue abusada sexualmente, decirle a esa persona, oye, pero ¿por qué vienes a hablarlo ahora y no lo hablaste hace cuando te pasó? Es como echarle un balde de agua fría a esa persona por encima, porque espérate, tras de que estoy con miedo de decirlo, me vas a tirar este balde de agua fría por encima, pues vas a trancar a la persona y la persona pues es frustrante, es bien frustrante. Por eso hay que seguir educando a las personas y no parar, porque las personas le huyen a este tema como el diablo a la cruz, como decimos en Sí, Puerto Rico. es O algo sea, muy importante. En la psicoterapia también se maneja lo que llamamos psicoeducación. O ok, sea, cuando veo al paciente, le explico lo que está sucediendo, el porqué de su problema, etcétera. Por ejemplo, en las depresiones, para mí es muy importante tener comunicación con la familia y explicarles a ellos de qué se trata este problema, por ujú. qué el paciente vive lo que está viviendo. Porque para los demás es muy fácil decir, ay, mira qué bonito está el día, levántate. Para ellos Échale no. ganas, échale Y ganas. entonces ahí es cuando nosotros hacemos lo que es la psicoeducación. Yo les Eso. explico a los familiares qué es el trastorno depresivo, por qué se genera el trastorno depresivo, cómo pueden ellos apoyar al paciente en ese proceso de psicoterapia, ¿no? Eso es Exactamente. muy importante Es que también. la educación lo es todo, la educación es todo. Si no, si somos ignorantes a un tema, pues no vamos a saber cómo reaccionar ante la situación. Exacto. Pero es bien importante, sobre todo en esta época donde tenemos tanto acceso a información, a la tecnología. Digo, y hay que saber a qué información también nos arrimamos, porque no todo lo que está en Internet es cierto. Hay que también saber de qué fuente viene la información, quién lo Claro, escribió, quién es, qué cuán preparada está esa persona para hablar, porque una persona que no tiene el conocimiento, pues cualquier cosa que lea, pues se lo va a creer. Y entonces ahí claro. eso también crea un conflicto muy grande. Los niños dan señales cuando están pasando por un problema y muchas veces ignoran esas señales. ¿Por qué usted cree que pasa eso? Muchas veces es precisamente por el desconocimiento que tienen las personas, ¿no? Pero una mamá inmediatamente se da cuenta que algo está sucediendo con su hijo porque cambia el comportamiento. Por Correcto. ejemplo, lo que hablábamos hace un momento del abuso sexual. Los niños empiezan a aislarse, empiezan a tener un comportamiento más introvertido, presentan nuevos miedos, etcétera. Entonces ahí son los poquitos de alarma que nosotros podemos detectar y inmediatamente buscar un apoyo, una orientación. ¿Sí? Si ya el profesionista, el psicólogo, les dice si requiere un proceso de psicoterapia o darle una orientación a los padres para que ellos actúen, Que ellos puedan ayuden. buscar la ayuda. Porque yo lo que hago mucho es que la psicoterapia no sea nada más cuando vengan aquí a la consulta, porque aquí Sí, vienen una vez a la semana durante 50, correcto. 45 minutos. Entonces yo encargo tareas o encargo actividades que le van a ayudar durante la semana. Ujú. Entonces la Exactamente. psicoterapia se extiende hacia su vida normal, cotidiana, y no necesariamente nada más cuando venga aquí a la consulta, ¿no? Y es Es importante que si van a una consulta y el psicólogo le está diciendo, haga estos ejercicios o estas terapias, que lo hagan, porque de otra manera están perdiendo el tiempo. sí, sí, porque Simplemente con ir al psicólogo y sentarte y hablar no va a resolver el problema, no, porque el problema lo tiene que trabajar uno, no el psicólogo. El psicólogo te va a dar las herramientas, ¿correcto, doctor? exacto. O sea, esto no es magia, no es, No, la sí, ya fuera todo bueno. proceso. Y es entender que ese proceso
como yo lo comparo con una herida. O sea, Ujú. a veces el proceso duele, ¿Duele? Sí. sana. Entonces, yo lo comparo con una herida. Si yo tengo una herida, me voy a poner alcohol para evitar que se me infecte, me va a arder mucho, pero Pero de finalmente, luego se va a sanar y entonces, viene la satisfacción. Te a va veces, a haber valido la pena. pues, a veces el sacar todos yo le digo, los demonios que traemos puede doler, pero finalmente, Y es que yo digo, es la única manera, reviviendo todo para poderlo volver a sacar y poderlo trabajar y ver dónde fue que te afectó y ya sacarlo de tu sistema. Suena como algo que pasa en 2 segundos, pero claro que no, pasa en un proceso. Es un exacto, proceso. Y tiene que ver mucho con la persona, también tiene que ver mucho con la personalidad de esa persona también. claro, claro. O sea, es como yo les digo muchas veces, ¿cuántos psicólogos se necesitan para cambiar un foco? ¿Para cambiar un qué? Un foco. Usted me está preguntando. Sí, Pues yo me imagino que unos cuantos, porque si uno no puede, pues el otro puede. No, no, uno, pues la, uno. la cosa es que el foco quiera cambiar. Ah, ok. No, 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 Yo sabía que o sea, era tricky la pregunta. ¿cómo puede uno cambiar a un paciente Sí, si él no quiere si cambiar? uno quiere cambiar, es muy cierto. Eso Entonces, es muy un cierto. paso bien importante es reconocer que tenemos un conflicto y es buscar el apoyo para que nos orienten cómo cambiar. Pero si yo quiero cambiar, si no quiero cambiar, ¿cómo le hago? Entonces no pierde, si la persona no quiere cambiar, pues entonces que no pierda el tiempo yendo al psicólogo. Exacto. O sea, que Por más vienen y que de verdad desahogan, pues sí, pero desahogan muy bien. El desahogo ayuda mucho. sí, el desahogo Pero, ayuda. pero si yo no quiero que, mira, las cosas hay que hacerlas así, te voy a encargar que hagas esto, procura hacer estos ejercicios todos los días en la noche, ejercicios de respiración, etcétera. Ujú. Pero si la persona no quiere cambiar, o en una relación de pareja donde hay infidelidad y el infiel no quiere cambiar, pues ¿cómo va a Exactamente. resolver el conflicto de la pareja, no? Siempre va a haber un conflicto, así es. Qué bien, qué buena charla. Y qué constructivo y qué bueno que tocamos ese tema también de los niños, que es tan importante y que hay que seguir hablando de esto, porque me gustaría también en un futuro hablar sobre el bullying, porque el bullying es algo que, El bullying ha afectado muchísimo. El bullying, yo siempre he dicho, el bullying existe desde oh no, estoy años. segura que es que ahora le llaman bullying, pero Ahora ya se le, el acoso escolar y laboral ha existido desde toda la vida, sí, pero ahora ya se pienso le yo. puso un título, ya se le Y ahora rotuló. tiene un nombre. Pero, pero sí, actualmente el estrago que hace el bullying es muchísimo, Sí, muchísimo. Sí, yo era un niño muy inquieto, tenía el síndrome de inatención, yo era hiperactivo. Yo sí sí. hice bullying y el bullying pues no era Porque tan visto. también aquí hay dos cosas. Está el niño que hace el bullying y está el niño que recibe el bullying. Exacto, Entonces, ambos tienen un problema. ambos tienen un problema ahí. Ahora, yo siempre pienso, eh, el niño que hace el bullying, tiene que haber alguna conducta en su casa también pasando, algo en su casa que esté ocurriendo, porque si a mí me llaman y me dicen, oye, tu hijo está causando esto y no hago nada, entonces hay un problema en ese hogar. Porque a muchos padres no les importa la realidad, la Sí, realidad. porque a veces el bullying es una agresión reprimida hacia los padres o hacia el ambiente de la casa. Exactamente. Hacia un Entonces, hermano, a lo mejor. ¿qué pasa? Pues lo canalizan hacia otras personas, ¿no? Hacia otro lado. Pero puede haber ahí problemas bastante serios, desde sociopatías hasta situaciones más graves, ¿no? Entonces hay que valorar también a la persona que está haciendo bullying para que modifique ese comportamiento. Y el que es víctima del bullying, pues tratar ese aspecto generalmente afecta la autoestima, la seguridad en sí mismo, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante ver ambos,
Vamos a ver. Y saber hay señales y síntomas. O sea, si Sí, sí, usted ve que claro. su hijo le gustaba ir a la escuela y lo veía con una sonrisa todo el tiempo, porque los niños normalmente tienen este brillo en los ojos, esta inocencia, esta felicidad que se les nota a leguas, pero de momento su niño, ay mamá, me duele el estómago, pues ese día llévelo al pediatra, ¿verdad? A lo mejor si tiene algo en el estómago, pero si es algo que es continuo. Claro. Ay, mamá, no sé, me siento mal del estómago nuevamente. Que algo que usted ve que de momento, de pronto, su hijo no quiere ir a la escuela, entonces hay que investigar. Yo, si fuera madre y me pasara eso, yo lo que haría es Sí, indagar. aquí están haciendo un comentario. Padres son los que hacen bullying, el bullying constantemente a los hijos. Y sí, es cierto. Sí, a Sí, veces hasta los apodos que les ponemos, el gordo, la gorda, la la flaca. gorda, eso es un tipo de bullying, es muy cierto, gracias por ese comentario. Oye, flaquita, ve para acá y que no sé qué. Pero tú no sabes si el decirle flaquita, aunque se lo digas con mucho cariño, le está afectando a la persona, ¿no? Entonces, Sí. situaciones que ahora se ven y que tienen mucho que ver con toda esta tecnología, cómo está el medio ambiente. Porque yo puedo decir, en mis tiempos no había ese problema. Que me dijeran gordo, me dijeran flaco, no me generaba ningún problema. ¿Por qué ahora sí? Porque hay muchos estereotipos, porque hay muchas... Porque ahora hay más estereotipos de que el ser flaco es lo que está de moda, ahora hasta se operan y se ponen cuadritos en los abdominales, que es una cosa increíble. Imagínense, antes el niño gordito era el niño sano, Era el niño sano, exactamente, ahora está el gordito es el niño enfermo. exactamente. Y bueno, y de hecho, hasta cierta manera hay que tener cuidado también con cómo lleva la alimentación sus hijos, ¿verdad? Porque también, sí, la obesidad es un problema que te puede causar la salud, mala salud a tu corazón y todo, pero hay que tener cuidado cómo lo tratamos con los niños, de no darle el complejo y de enseñarles pues a comer mejor. Yo digo que todo empieza en el hogar, No, es la base en el hogar. y volvemos otra vez a lo que comentaba de la capacidad de adaptación. O sea, los alimentos de ahora no son igual que los alimentos de cuando yo era niño. Traen más proceso, tienen más, no sé, ¿cómo decirle? Basura o más. Sí, preservativos, los pollos tienen más hormonas que antes. Si antes tenían hormonas, ahora le ponen más. Pues Antes yo un creo que muslo de pollo en mi era así, época, ¿no? ahora un muslo de pollo es como de pavo. O sea, es una cosa Sí. increíble. Y Entonces todo todo eso eso afecta. tiene que ver con ese proceso de adaptación, ¿no? El cómo nos vamos adaptando a estas nuevas situaciones y cómo las podemos adaptar a nuestra vida para que no generen un daño. Así es, así es. Que ver con la personalidad y obviamente esa personalidad, pues cómo se fue generando desde la infancia a través de los padres, ¿no? Tampoco vamos a decir que los padres son los culpables de nuestros traumas. Claro, claro, Yo claro. tengo este trauma que generé en la infancia por mis padres, es mi responsabilidad solucionarlo. No es Ujú. decir, mis papás tienen la Sí, culpa. ya uno después de adulto, ya uno tiene que ser responsable y decir, bueno, ok, tuve esta vivencia, pero hay ayudas y déjame buscar ayudas porque pues nos merecemos vivir una vida con calidad. Si Para yo mí, a mí me genera mucha ansiedad ver que alguien está gritando y peleando, porque de niño yo veía gritar y pelear a mis padres. Entonces, ay, ellos son los culpables. No, pues ok, si eso te genera ansiedad, busca el apoyo busca para la que forma. soluciones eso, ¿no? Obviamente tus padres nunca gritaron y se pelearon frente a ti con la intención de afectarte. Exactamente. No lo Y hicieron a ahorita, propósito, pero pues lamentablemente. Y yo digo que hoy que hay más conocimiento, estos padres tienen que también estar un poquito más diligentes con esto, ¿verdad? Pero hay de todo, ¿verdad? No vamos a poder cambiar el mundo. Eso va a ser una tarea imposible. Así que ah, lo que podemos hacer es empezar cambiando nosotros mismos y tratar de tener un mundo mejor. Es lo que, exactamente. como lo veo, porque pues si nos podemos a tratar de cambiar el mundo entero, imagínense, no acabaríamos nunca. Es difícil. Pero lo importante es poner su granito de arena y que podamos seguir llevando el mensaje de que hay que ayudarnos con esto de la salud mental para poder tener una mejor calidad de vida. Ahí es que ahí se resume todo.
Es importantísimo eso. Y importantísimo seguir hablando sobre esto, sobre los niños, porque el otro día, dicho sea de paso, y lo mencioné en un en vivo el otro día, vi una niña en la tele, que estaban en un reportaje, no recuerdo dónde, donde esta niña ya salió a hacer un en vivo o hizo un video y lo subió, no estoy segura cómo fue el asunto. La cosa es que ya dijo sobre lo que ella estaba pasando. Y dijo, y voy a hablar porque no quiero que esto le pase a mi prima o que le pase a mi hermanita, o sea, que es alguien cercano de su familia, que estaba ella pues pasando por abuso, o sea, sexual de algún tipo, no especificó, no sabemos si fue simplemente, pero fue abuso sexual, punto. Y Claro, ella habló. A lo que voy con esto, me llené de esperanza. ¿Por qué me llené de esperanza? Porque estoy viendo que ahora están saliendo mujeres a hablar como Frida, Frida Sofía, ahora lo dije bien, Frida Frida, Sofía, la hija de Alejandra Guzmán, nunca puedo decir el nombre, salió hablando y gracias a ella ha salido otras personas hablando y entonces los niños empiezan a ver, espérate, eso me está pasando a mí y ella le pasó, entonces quiere decir que no está mal hablarlo. Entonces lo que estoy viendo es que están los niños empezando a hablar y entonces ahora los adultos tenemos que empezar a escuchar y estar bien atentos porque la vida de un ser humano se le desgracia al momento en que ese niño está siendo abusado, ya ese niño está, su vida se le está cambiando totalmente desde ese punto. exactamente. Eso es primordial y otra vez volvemos a la necesidad de cuidar la salud mental. Exactamente. Y ahí es que empieza todo. Aunque podemos tener una infancia hermosa y preciosa y haber llevado una vida, pues dentro de, nadie lleva una vida completamente, ¿verdad? Perfecta, porque no creo que haya conocido yo a nadie, pero dentro de lo que llamamos normal, con una buena educación, con unos padres que fueron diligentes, que nos cuidaron. Sin embargo, crecimos y nos enamoramos de alguien que es un abusador y de momento empezaron a pasar cosas que lo permitimos. Y hay diferentes tipos de casos donde se van. O sea, que un trauma no necesariamente comienza en la niñez, puede comenzar en la adultez. Sí, pero el que se genere el trauma tiene que ver con la niñez que vivimos. Ahora, es muy importante también, no todo se da en la familia, sino Ujú. también fuera de la familia, del ambiente. Obviamente la familia es una parte muy importante del Correcto, individuo, eso es pero correcto. situaciones que pueden presentarse fuera de la familia que generen este cuestión de traumas, ¿no? Y eso lo vivimos cuando la violencia estaba en su apogeo acá en Ciudad Juárez, ¿no? Que fueron Sí. situaciones ya sociales que Ujú. afectaron a muchas personas. Lo de la Sí. pandemia ahora se ha Ahora la generado una pandemia. cantidad increíble de incrementos en ansiedad y en depresión, ¿sí? Sí, Que es que puede yo tener una veo, familia excelente, pero la situación de la percepción de la pandemia me va a llevar a ese estado de ansiedad o de estrés, ¿no? De depresión. sí, y es hasta cierto punto pues normal porque pues que no estamos acostumbrados, esto fue algo que no pensamos, ni por aquí nos pasó que íbamos a vivir una pandemia en el 2020 donde íbamos a perder tantos seres queridos, íbamos a cambiar nuestro estilo de vida. Y Claro, de hecho, le comentaba yo a Ruth hace como unos días atrás, me sentía yo bien decaída, por decirlo así, no triste, pero decaída, así como sin sí. ánimo. Y me encontré con que quería dormir y dormir y dormir y dormir y dije, espérate, aguántate. Y hablé con Ruth y Ruth me dice, estamos pasando por una pandemia, yo creo que eso... Y entonces empezamos a dialogar y entre las dos nos ayudamos, ella me ayuda mucho. Y hasta que cuando lo hablé con ella, hasta me dije, voy a hacer un live. Y ese fue el live que hice que usted entró y no sé si recuerda que lo saludé y todo. Y Sí, sí, estaba claro. explicando sobre el live de hoy. Y entonces, sí, pero sí me pasó, pero yo rápido, lo importante es, por eso es importante ir y buscar ayuda con psicólogo y psiquiatra en el caso de que se necesitara medicamentos, porque te dan herramientas para cuando te sientas así, tú captarlo y aprender y ver tus mismos señales y aprenderte a conocer. Ah, espérate, me pasa esto, es porque me estoy sintiendo así o porque pasó esto. También dice mucho,
que a veces lo que la mente no se recuerda, el cuerpo se acuerda. O Ajá. sea, las fechas, por ejemplo, hay fechas donde, por ejemplo, yo perdí a mi mamá 27 años atrás, por ejemplo. Ella murió en marzo 30. Ya a principios de marzo, ya yo me estoy empezando a sentir como medio... Marzo no es un buen mes para mí, por decirlo así. Aunque yo tengo ese conocimiento de que eso pasó y yo trato de buscar la manera de animarme, de buscar la manera de distraer mi mente y hasta de no pensar en el evento. Pero pasa eso, de que el cuerpo recuerda lo que la mente en ese momento, a lo mejor yo no me acordaba de que en marzo murió mi mamá, pero mi cuerpo sí. Sí, Es sí, bien el curioso. cuerpo Eso tiene a memoria. mí me da mucha curiosidad eso, cómo Sí, funciona nuestro mecanismo. el cuerpo tiene memoria también. Sí, es Entonces aquí es increíble. muy importante y los trastornos pues son multifactoriales, o sea, pueden ser factores familiares, lo que comentaba hace un momento de la cuestión de la capacidad de adaptación, pues obviamente eso se va adquiriendo en ambientes adecuados, Ujú. eh, todas esas situaciones que de alguna manera podemos nosotros manejar en la psicoterapia, ¿no? Cómo ayudarle a la persona a generar una mejor adaptación. Así es, así es. Estos temas hay que seguirlos trayendo. Yo espero que este no sea la última vez que hagamos un en vivo. Mucho gusto. Este, Al cabo ya sabemos cómo conectarnos bien. Al cabo ya le agarramos el modo. Así que no sé cuál será el próximo tema. Bueno, empezamos con el tema de la obsesión, obsesión compulsivo, ¿cómo es? Es que yo Obsesivo, lo pienso en inglés. Eh, obsesivo compulsivo. Eso, obsesivo compulsivo, gracias. Entonces, y abarcamos otros temas, y es que la salud mental es así, tiene temas que te pueden llevar a otros y así a otros, pero me gustaría también tratar, hay un tema que me gustaría mucho tratar porque pues, lo vivo, lo viví, lo estoy también trabajando, y es el procrastinar, no sé si lo dije bien, Procrastinar. que no es otra cosa más que perder el tiempo. Sí, procrastinar es también una de las situaciones que, por Es, ejemplo, yo pues, trabajo mucho con eso para evitar procrastinar, porque sí tiendo mucho a procrastinar. es algo común en las personas, el procrastinar. Es muy común. Es común, Sí, ¿verdad? Yo no me siento como que soy algo raro porque procrastino. no, pero sí, sí Simplemente, tienes, pero sí me molesta porque digo, tienes un necesito papel. terminar esto y sigue, ay, espérate, déjame empezar con esto y empiezas con otra cosa y al final y al cabo no terminas nada. Sí, la procrastinación sí afecta mucho en el Ujú. desenvolvimiento de las personas, entonces es algo que Claro. hay que trabajar. Sí. Entonces es un tema muy interesante. ¿Hay alguna razón de por qué lo hagamos? O simplemente, Pues puede ser muchas razones. o lo deberíamos dejar para cuando tratemos el tema como tal, Yo creo que sí. porque si no, no vamos a terminar. Yo creo que ya se nos fue el tiempo Sí, ya está por llegar mi paciente. y ya está por llegar su paciente. Y yo le agradezco mucho su tiempo, doctor Casitas. Estamos a sus órdenes. Ya sabe que una vez yo edito el video, pongo toda su información porque él también está dando terapias presenciales, pero también está dando terapias no presenciales, ¿correcto? Sí, es correcto. También hacemos psicoterapia vía Zoom, Vía vía Zoom. electrónica. Vía electrónica. Muy bien, perfecto. Entonces fue un gusto tenerlo hoy en Entre Amigos con Más Resto. Muchísimas gracias por su tiempo y acompáñame a despedir el programa. Gracias a todos los que sintonizaron. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube, donde yo subo ya luego los videos editados. Así que espero que tengan todos un buen fin de semana. Recuerden, como siempre digo, que querer es poder y el cielo es el límite. Y hasta la próxima. Gracias, doctor, y que tenga un lindo día. Muchas gracias, estamos a sus órdenes y bonito fin de semana para todos. Un abrazo, un beso a todos y hasta la próxima. Bye. Chao.